Ahí está. No me acuerdo en qué estaba, que necesitaba ese pH ácido de 4,5 a 5 para que funcionen estas enzimas hidrolíticas. Bien, ¿qué contiene además de las enzimas hidrolíticas? El lisosoma contiene lipasas. Siempre que vean, más que todo, que termine asa, van a ver que son enzimas, ¿sí? Entonces, terminación, vamos a poner ahí una E de enzima. Cuando terminen en asa, les está indicando que es una enzima. ¿Y qué es una enzima? Es una proteína con función catalítica, ¿sí? O actúa como un catalizador biológico, ¿se acuerdan? Entonces, si yo digo una lipasa, fíjense después cómo vamos a ir viendo estas palabras. Lipasas es una enzima que degrada lípidos. Si yo les digo glicosidasa, o glucosidasa, ¿qué les dice acá? Que es una enzima que va a degradar, porque el lisosoma tiene esa función, ¿qué cosa? Azúcares o glucosa. ¿Está? Si yo digo que este además tiene proteasas, termina en asa, entonces una enzima, como está en el lisosoma, que tiene la función de degradar proteínas. ¿Está? Sí, profe. Bien. Fíjense que no solamente va a degradar sustancias que vienen desde el exterior, este lisosoma, sino que también va a degradar sustancias que han envejecido en la propia célula. ¿Sí? Si está degradando sustancias que vienen desde el exterior, este proceso se llama heterofagia. Ahora, si está degradando sustancias que ya no precisa la célula, se llama autofagia. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar los dos conceptos? Sí, que heterofagia es la degradación de sustancias que vienen desde el exterior. Y autofagia degrada sustancias que están en el interior de la célula, que ya las células ya no las requiere y por eso ya las tiene que degradar. Una era heterofagia y la otra. Autofagia. Porque digamos que está rompiendo la misma molécula que la célula misma. ¿Listo? Otra función de los lisosomas es que actúa como mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque va a captar y degradar, por ejemplo, bacterias. ¿Sí? Las bacterias que ingresan a la célula, el lisosoma las va a degradar. Por ahí, bueno, por supuesto nos enfermamos de bacterias porque ellas tienen otro mecanismo que tratan de evitar esto. Y participa en lo que es la exocitosis también el lisosoma. Pero, más que todo lo que hacen esto son las células del hígado, que se llaman hepatocitos. Siempre que digan hepatocitos son células del hígado. Entonces, lo que hace el hígado es secretar enzimas
que van a actuar a través de la bilis. Por eso se dice que tienen función de exocitosis. ¿Está, chicos? Y van a ver que últimamente, si no hay estos lisosomas, se pueden producir algunas enfermedades. A ver. No, sigo en la misma diapositiva que es la estructura del lisosoma. Van a ver que si no hay lisosomas o estos lisosomas están defectuosos, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe se da más que todo en los niños porque sobreviven hasta los 8 años si no se los trata. Y es que no pueden degradar las glucosas. Entonces, al no poder degradar la glucosa, estos niñitos no tienen energía ni para respirar, no tienen energía ni para moverse, nada. Entonces, como después les afecta el aparato respiratorio, generalmente fallecen a los 8 años. Por eso es importante esta enfermedad de Pompe, que la sepan. ¿Se entiende la importancia del lisosoma? Sí, profe. Opa. Bueno, ya sabemos entonces cómo está funcionando, cómo funciona el sistema de endomembrana. Ahora vamos a ver cómo ingresan las proteínas que están destinadas, por ejemplo, al retículo endoplasmático, o cómo es el funcionamiento de todo esto. Entonces dijimos que el sistema de endomembrana, hagamos un breve repaso, está formado por estas 4 organelas, ¿sí? Contiene membrana nuclear y vesículas, que son los componentes. Habíamos hablado cuál es la función del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, de los endosomas y de los lisosomas. Solamente quiero que veamos función y el concepto y cómo es la estructura. Ahora veamos. Esas proteínas, habíamos dicho que las proteínas se sintetizaban en los ribosomas. ¿Dónde encuentro ribosomas yo? En el citosol. Pero fíjense una cosa, hay proteínas que tienen un código señal. Entonces yo tengo este ribosoma que está produciendo una proteína que tiene que ir al retículo endoplasmático. ¿Cómo sabe que tiene que ir al retículo endoplasmático? Por este código señal que está al comienzo, en este caso. Bien, una vez que se va produciendo esa proteína, fíjense, tiene este código señal, se le va a unir acá la partícula de reconocimiento señal. Entonces, a ver si no los mareo tanto. Tengo el ribosoma que me está produciendo una proteína. Esa proteína está destinada a cumplir su función en el retículo endoplasmático. Para que pueda entrar al retículo endoplasmático, a ese código señal hay que reconocerlo. Lo tiene que reconocer una partícula de reconocimiento señal. Así se llama. Entonces, la partícula de reconocimiento señal reconoce el código señal de esta proteína que se está sintetizando, fíjense, y una vez que la reconoce, le permite el ingreso por estos canales de translocación, se llama, y acá miren, acá va ingresando esta proteína, ¿ven? Entonces acá tengo el ribosoma, va formando esa proteína, y a medida que la va formando, va ingresando esta proteína al interior del retículo endoplasmático. Es medio complicado el tema, así que si no lo entienden, me avisan y veo cómo los explico. Una vez
que está acá adentro, fíjense, acá está esta proteína ya formada completamente, va a venir una peptidasa, que se llama, que lo que va a hacer es cortar una porción del péptido. Un péptido también está formado por aminoácidos, que es como está formada una proteína, pero no llega a ser una proteína porque la cantidad de aminoácidos es muy poca, ¿sí? Por eso se llama péptido. Entonces, a este péptido o esta porción de proteína la va a cortar esta peptidasa. Una vez que la corta, va a ingresar acá esa proteína, ¿sí? Que va a cumplir una función acá en el retículo endoplasmático. ¿Se entiende? Sé que esto es difícil. Es complicado el tema este. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, ¿quieren que lo volvamos a... lo vuelvo a explicar? Sí, por favor. Bueno, yo acá les escribo otra cosita que quiero ver. Bueno, citosólica, dice acá. Bien. Lo que ven acá en amarillo es el retículo endoplasmático. Fíjense, tiene una membrana y para este lado del interior de cada organela se llama lumen, porque por ahí les va a preguntar. Y del lado que da el citosol se llama lado citosólico. Bien, yo tengo esta proteína que tiene que ingresar al lado luminal del retículo endoplasmático. ¿Qué va a pasar? Tengo el ribosoma, que lo que hace es producir esa proteína, y para que esta proteína ingrese al retículo endoplasmático, tiene que tener un código señal. Porque fíjense que si yo les dibujo acá una célula, tengo el núcleo, tengo el ribosoma acá, ¿cómo sabe que tiene que ir al retículo si el retículo está acá? Y lo sabe porque tiene ese código señal. Entonces le está indicando que esta proteína tiene que ingresar acá, porque no puede cumplir una función en otro lado. Recuerden que las organelas se encierran por una membranita. ¿Para qué? Para poder realizar su metabolismo, sus reacciones químicas, porque son únicas de cada organela, ¿sí? Por eso no puede ir a otro lado. Entonces, tiene ese código señal que le está indicando que esa proteína la requiere el retículo endoplasmático. Una vez que comienza a producir esa proteína, directamente todo el ribosoma se va a unir a el retículo endoplasmático, hacia la membrana. Para que pueda ingresar, este canal está cerrado. Por acá tiene que ingresar esta proteína. Como este canal está cerrado, ¿quién lo va a activar? Una partícula de reconocimiento señal, que reconoce la señal de esta proteína que se está generando en el ribosoma. Una vez que la reconoce, le dice, sí, efectivamente, tiene que ir adentro del retículo, del lado luminal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a abrir el canal para que pueda ingresar esta proteína, ¿sí? Ingresa y fíjense que acá yo tengo el código señal. El código señal no le sirve al retículo endoplasmático, lo tiene que sacar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Una vez que tengo acá la entrada, viene otra sustancia que es la peptidasa, que corta ese péptido, ese código señal, y allí me va a permitir que ésta finalmente ingrese. ¿Por qué? Porque fíjense que el código señal queda enganchado en el canal de translocación. Y si queda enganchado acá, ¿qué va a pasar? Esta proteína nunca va a ingresar porque me va a quedar siempre acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo la necesito en el lado luminal, sí o sí una peptidasa me tiene que cortar este péptido y ahí se desprende de la membrana y pueda ingresar esa proteína. ¿Está? ¿Mejor? Sí,
Ahora un Sí, poco más. profe, gracias. No, de nada. Bien, estas proteínas se llaman hidrosolubles. Miren esta. ¿Qué diferencia le vemos? Que esta proteína, fíjense, queda enganchada acá en la membrana. También está en el retículo endoplasmático. Entonces acá tengo lo mismo. Viene con su código señal. La reconoce el código señal y le va a permitir que el canal se abra. Ingresa esta proteína, pero esta, además de tener este código señal, tiene una señal de stop. Esa señal de stop le está diciendo a la célula que esta porción de la proteína tiene que quedar pegada en la membrana. ¿Sí? Entonces, la peptidasa lo único que me hace es cortar el código señal. Lo corta. ¿Ven que acá lo cortó? Quedó adentro una parte de la proteína, pero otra parte quedó enganchada con la señal de stop. Estas proteínas que se generaron acá son las proteínas de transmembrana. ¿Se dan cuenta? Entonces, una proteína hidrosoluble contiene únicamente el código señal, mientras que una proteína de transmembrana, además del código señal, tiene una señal de stop. Esa señal de stop le está indicando a la célula que esa proteína va a quedar anclada en la membrana, en este caso del retículo endoplasmático. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Y lo último que quiero que se fijen es que a medida que se va formando, se va sintetizando en el ribosoma esta proteína, va ingresando al retículo. Eso se llama cotraduccional. Cuando yo tengo el ribosoma que está formando parte cotraduccional. Bien. Ahora se dan cuenta que porque yo lo veo rugoso, ¿qué está haciendo con esas proteínas? Fíjense, porque tiene unido los ribosomas para que por su código señal que le está indicando que tiene que ir al retículo endoplasmático. ¿Ven? Bien. Bueno. Este después lo vemos. Se los digo nada más. Acá tengo el núcleo, tengo el retículo endoplasmático, fíjense. Acá todas estas proteínas y estos lípidos que se forman en el retículo y en el retículo endoplasmático van a migrar hacia el aparato de Golgi a través de unas vesículas. Y ahora vamos a ver cómo se forman estas vesículas. Hasta ahora hemos visto cómo se forman o cómo van a llegar esas proteínas hacia el retículo endoplasmático, desde el citosol hacia el retículo endoplasmático. Ahora veamos qué hacía Golgi. Golgi lo que hacía era empaquetar, distribuir, clasificar todos estos lípidos y proteínas que se generaron en el retículo endoplasmático. Bien, ¿y cómo lo hace? A través de las vesículas. Veamos cómo se forman esas vesículas. Estas vesículas, primero, para que se formen tienen que llevar sustancias como es proteínas o lípidos.
o lleva proteína, o lleva lípidos, o lleva otras sustancias. Pero para eso hay que tener, todas esas sustancias tienen que ser específicas. Y para que una sustancia sea específica, van a actuar siempre los receptores. ¿Receptores por qué? Porque tienen gran especificidad de sustancias, de unión a otras sustancias. Bien, entonces acá tengo un receptor, me está diciendo que esta sustancia no me tiene que llevar la célula. Después del receptor se van a unir unas adaptinas, que son las que van a adaptar proteínas. ¿Proteínas para qué? Para que se forme este brote vesicular, para que se formen, a ver si, estas vesículas, ¿sí? Entonces, para darle peso y forma, tiene que tener una cubierta proteica. Y esas cubiertas proteicas pueden ser de clatrina, así van a ver, o de COP. Clatrina forma triskeliones, que eso también por ahí les suelen preguntar, mientras que las COP forman cuatómeros. ¿Sí? Bien, una vez que se forma la vesícula, ya sea con COP o clatrina, nunca las dos, se da el brote vesicular. ¿Ve que ya tienen la formita? Entonces, acá comienza, hay más cantidad de clatrina o de COP, y acá ya tengo el brote vesicular. Ahora, esa vesícula tiene que salir de esta membrana, tiene que salir del retículo para que las lleve a estas proteínas o estos lípidos hacia el aparato de Golgi. ¿Y cómo lo va a hacer? Acá aparece una dinamina, que es una proteína que va a cortar esta parte de la vesícula para que pueda formarse acá o se pueda soltar esa vesícula. ¿Se entiende? Entonces, los primeros que actúan son los receptores. ¿Para qué? Esta es la membrana de, vamos a suponer, del retículo endoplasmático. Actúan receptores. ¿Qué dice? Me llevo proteína. ¿Sí? Me llevo proteína porque la membrana plasmática necesita proteína. Tengo estos receptores. Agarra todas esas proteínas. Luego vienen las adaptinas, que son las que van a adaptar, sí o sí, la cubierta proteica. ¿Qué me dice esa adaptina? Ah, si va hacia la membrana plasmática, entonces tiene que ser de clatrina, no puede ser de COP, ¿sí? Por eso se llaman adaptinas. Entonces, esta clatrina lo que va a hacer es unirse a la vesícula que está en formación para generar la forma y darle el brote a esta vesícula. Una vez que se me forma esa vesícula, viene otra proteína que es la dinamina para que pueda soltarse esta vesícula. Una vez que se suelta, fíjense, pierde todas las cubiertas de clatrina y queda la vesícula desnuda. ¿Está? Lo que tienen que saber de acá es que si están cubiertas las vesículas con clatrina, puede ir hacia la membrana plasmática por un proceso de exocitosis regulada, que es lo que vimos en las clases anteriores, o puede ir hacia los endosomas. ¿Puedes repetir? Sí, que si está cubierta por clatrina, la vesícula puede ir hacia la membrana plasmática por un proceso de exocitosis regulada, o puede ir hacia los endosomas. Ahora, si está cubierta de COP, a ver si les escribo.
así, de COP, que puede ser COP1 o COP2. Si está cubierta por COP1, va a ir desde Golgi hacia el retículo endoplasmático. Significa que le está haciendo volver esa vesícula. O puede ir desde Golgi hacia la membrana plasmática. Lo que acabamos de ver también que pasaba con clatrina. Pero en este caso va a ser por secreción constitutiva. ¿Se acuerdan que constitutivo lo hace continuamente? Esa era la diferencia con lo regular. ¿Está? Y si lo hace por COP2, esta va a ir desde Golgi, lo hace desde el retículo endoplasmático hacia Golgi. Bien, chicos, así se va formando esta vesícula, que era uno de los componentes que forma parte del sistema de endomembrana. ¿Se entendió? Entonces los primeros receptores, después tengo adaptina, que va a adaptar la cubierta ya sea de clatrina o de COP. Según la cubierta es hacia dónde se va a dirigir la vesícula. Una vez que se forma ese brote vesicular, sale esta vesícula desnuda. Van a suponer que estas vesículas hay un montón de vesículas acá. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabe la membrana plasmática que esta vesícula es para ella? Porque todos están con códigos acá. ¿Entra o no entra? Para ello, fíjense, hay una partícula de reconocimiento que se llaman las RAP. Esto es a modo de información, ¿no? La RAP, ¿qué va a hacer? De todas estas vesículas, atrae a esta que se une con su otra RAP que la tiene en esta vesícula, por complementariedad de la RAP. ¿Qué hace? La atrae, la lleva más cerquita de la membrana plasmática, y luego las que van a actuar para que se fusione y permita el ingreso de estas proteínas, ¿sí?, que necesita la membrana plasmática, van a aparecer otras proteínas que se llaman SNAR. SNAR se escribe. La SNAR tenemos la SNAR B, que está en la vesícula, y la otra es la SNAR T, que está en la membrana plasmática en este caso. ¿Está? Entonces, ahora, por complementariedad de las SNAR, tanto de la SNAR B que viene de la vesícula con la SNAR T que está en la membrana, va a permitir un mayor acercamiento de esta vesícula, va a permitir que se fusionen entre sí y que permita el ingreso de esta proteína hacia la membrana plasmática. ¿Se entiende eso? Es un poco complicado el tema. ¿De dónde venía cada SNAR, profe? La SNAR B es de vesícula,
Esta SNAR está pegada acá en la vesícula, acá. Esta moradita. Y fíjate que acá tenés la SNAR-T que está en la membrana. Que está en verde es la SNAR-T. Entonces, para que se acerque aún más, permite la fusión y el ingreso de las proteínas, que en este caso yo dije que necesitaba proteínas, pero puede necesitar lípidos. Van a unirse las SNAR-B y las SNAR-T, y de ahí va a permitir el ingreso de esa proteína. Sé que es un poquito complicado esto. Cualquier cosa. Profe, preguntan en el examen esto. No, no tanto. No tanto así como se los estoy dando, pero sí preguntan de clatrina, sí preguntan de COP, hacia dónde se dirige, si es de clatrina, hacia dónde, cómo está compuesta clatrina por triskeliones, por cuatómero, COP1, COP2, pero ya esta, la RAP, puede ser las SNAR-B y SNAR-T, pero hasta ahí nada más. ¿Quién tiene SNAR-B? ¿Quién tiene SNAR-T? Pero no tanto. Pero después véanla a la clase y cualquier duda me preguntan. Ok. Pero sí, lo importante se los remarco. Clatrina, si están recubiertas, es lo que les dije, hacia dónde se dirigía. COP1, COP2, hacia dónde se dirige, de dónde hacia dónde. Y este sí, por ahí he visto un examen de SNAR-B con SNAR-T. O sea, ¿dónde está SNAR-B y dónde está SNAR-T? Nada más. La RAP ni. Bueno, y acá antes de finalizar, yo les puse un gráfico de una célula y solamente vamos a ver qué es lo que indica cada flecha. ¿Sí? Entonces dijimos que estaba formada, fíjense que tienen cuatro flechitas. ¿Esta qué me está indicando? ¿Puede ser la membrana Membrana nuclear? nuclear. Retículo endoplasmático rugoso. Bien, sí, está media, ¿no? La flecha, pero sí, está indicando la envoltura nuclear. Ve que sale de acá. Ya a ver si se las cambio. Esta, ¿qué me está indicando? Esta que está acá, miren. Retículo endoplasmático rugoso. Esta que está acá, El liso. ¿qué? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Y esta que está acá, Sí, eso no puede ser. ¿qué es? Una Y vesícula. Un lisosoma. lisosoma. El lisosoma, perfecto. Es un lisosoma. Y bien de su compañera que dijo retículo endoplasmático rugoso, porque acá le veo las pelotitas, les veo los ribosomas. Entonces está formando proteína. Fíjense otra cosita, cada vez que si ven como un limón partido así en la célula, esto les va a representar un lisosoma. Este como es tridimensional, por ahí no se ve bien, pero ves que tienen un color diferente. En cambio este le está representando como que es una esfera que está así. Entonces, como es tridimensional, le ve esta parte nada más. No es tridimensional, es bidimensional. ¿Sí? Entonces esta no la pueden llegar a ver. Pero cuando es una pelotita así, generalmente representa un peroxisoma. Y el limón partido, un lisosoma. Yo le digo limón partido para darle forma, pero... ¿Sí? ¿Se entendió la clase de hoy? Muchos nombres, me parece raro. Un poco Y los últimos dos temas medio complicados. Sí, yo lo que les sugiero es que escuchen la clase. Si tienen un libro, mejor lo leen de ahí y me escriben o lo vemos mañana.
alguna duda, pero no se vayan quedando con los temas. Miren que ya está cerquita el examen. Recuerden que, no, que ya les saco captura y ya los dejo. ¿Seguro que no tienen duda? No, profe. No se vayan a ir, que estoy... Ahí está. Bueno, chicos, ¿qué me falta por darles? El múltiple opción de membranas y de citosol. A ver, Profe, diga. con usted vamos a ver enfermedades, por ejemplo, la anorexia y eso. No, ¿O no? no me dieron el programa con esos temas. Igual ya pregunto, por las dudas. Ok. Así que, bueno, chicos, si tienen alguna duda, me avisan, me quedan un minuto, menos de un minuto, y me vuelvo a conectar, no hay problema, o les paso la clase y después vemos las dudas, como quieran ustedes. Creo que cuando ya volvamos a ver la clase vamos a tener dudas ahí de vuelta, así que cualquier cosa le mandamos un mensaje. Bueno, listo, Saraí, no hay problema. Bueno, chicos, que estén bien, ya les saqué la captura. Bueno, adiós, Cuídense. profe, que le vaya bien. Nos vemos, profe.